Y nuestro invitado de hoy es Bernardo Kosakov, que es profesor de la Ditela, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes, y la semana pasada nombrado personalidad destacada de la ciencia en la legislatura porteña. ¿Es así? Así es, Esta es una presentación un privilegio. Que él mismo, él está tan orgulloso que quería... Bueno, es notable, es años de carrera. Bernardo, la primera pregunta que quiero hacerte es... una pregunta que hacemos siempre acá, ¿no? De este dicho, estamos mal pero vamos bien, estamos bien pero vamos mal. ¿Cómo me contestarías fácil a esto? Bueno, yo te diría que estamos bien y tenemos que hacer todo lo posible para seguir bien, pero para eso obviamente hay que tener un buen diagnóstico y un consenso colectivo de la sociedad para tratar de ver el rumbo que podemos recorrer. Yo creo que hay un camino factible, posible, deseable de seguir bien, pero por supuesto va a depender de las acciones que hagamos. ¿Cuáles son los problemas, Bernardo, que vos ves? Es un buen punto. Yo creo que hay, en síntesis, 4 nuevos dilemas que hay que enfrentar. El primero, obviamente, es el de la inflación. El segundo tiene que ver con la salida de capitales. El tercero tiene que ver con este tema de los subsidios, no solamente por la cantidad, sino también por la evaluación social para ver cuánto impacta en términos de eficiencia y equidad distributiva. Y por último, esta necesidad de ganar eficiencia, donde quizás el elemento, la evidencia más clara es el déficit estructural que tiene el sector manufacturero ya cercano a los 30.000 millones de dólares en el exterior, y obviamente acá hay temas como para tratar de ganar competitividad como tema central. Estos 4 temas siguen existiendo hoy holgura como para manejarlos, y ojalá que no recurramos como en el pasado a hiperinflaciones o devaluaciones absurdas que terminan generando crisis que siempre resuelven estos temas, pero financiados por los sectores más humildes, claro, y haciendo procesos de exclusión cada vez mayores. Vos dijiste primero inflación. Esta es una historia de nunca acabar en la Argentina. Tengo la sensación de que siempre se habló de inflación. ¿Cuál es el verdadero peso de la inflación hoy? No, la inflación embroma por todos lados, al poder adquisitivo de la gente, a las decisiones de inversión, a las relaciones contractuales, a la dificultad de pensar el futuro y tratar de tener una previsión y horizontes un poquito más largos. A diferencia del pasado, hoy la inflación no tiene como componente central o como determinante la emisión del sector público para financiar sus déficits. Y tiene también un ancla dado por el tipo de cambio y por las tarifas que han impedido que sea una espiral que nos conduzca hacia episodios hiperinflacionarios. Los determinantes no son únicos y hay margen como para poder resolverlo. Lo que hay que plantearse y que no es cierto es este falso dilema en que toda política de disminuir las expectativas inflacionarias tiene que ser una política de ajuste. Para ponerlo en ejemplos, si uno piensa en la inflación de los pobres, lo más importante son los alimentos y la energía. Uno lo que tiene que pensar es cómo producimos más carne y que llegue en forma barata a la gente humilde, y cómo producimos más energía para que llegue de mejor forma a la gente, y esto no significa disminuir el nivel de actividad, sino cambiar los incentivos, las reglas de juego, y no necesariamente todo programa de disminución de la inflación tiene que tener como contenido lo que vivimos en el pasado, que es un proceso de ajuste. Creo que la inflación y menos hay que crecimiento, atacarla, ¿no? Que es lo que le tiene miedo del gobierno. Claro. Definitivamente. Ahora, esto que parece tan elemental, digamos, sin desmerecer tu análisis, claro. ¿Por qué crees que el gobierno parece no verlo? Porque, digamos, en lugar de esto asume políticas represivas, digamos, en términos de la inflación, que son de los 70 y ya sabemos que no anduvieron bien, ¿no? Bueno, yo creo que ahora, con respecto a todas las políticas, no hay que pensar cada uno de los equilibrios parciales. Lo que esperamos a partir del 10 de diciembre es cuál es el conjunto de elementos de consistencia para transitar un nuevo sendero, que a mi juicio hay márgenes para que sea sustentable. Pero en esto no podemos pensar cuál va a ser la política cambiaria, la política interinflacionaria o la política de subsidios como esquemas parciales. Yo creo que lo importante es justamente el conjunto y tratar de ver cómo podemos encauzar un escenario que tiene menos holguras que en el pasado. Esto simplemente ver los números que vamos a tener en la cuenta corriente el año que viene, o los números fiscales o el escenario internacional. Tenemos menos márgenes y holguras, pero sigue siendo un escenario en el cual
podemos trabajar y podemos transitar sin crisis. Yo creo que los tres pilares básicos de la economía, que tiene que ver la consistencia macroeconómica, el escenario internacional y la situación particular de las empresas, hoy tenemos un punto de partida que es un buen punto de partida para pensar cosas sensatas. Vos hablaste de la salida de primero de la inflación, después de la salida de capitales. ¿Y entonces, con la salida de capitales, cómo se frenan? Bueno, justamente lo que hay que tratar de ver es que la gente no saca la plata fuera por codicia para obtener una tasa de interés alta. La gente la tiene al 0% en cajas de seguridad o la tiene en títulos del gobierno americano, que en realidad, si la ajustamos por la inflación de los Estados Unidos, que es del 2%, es negativo, claro. Es una tasa negativa. Yo creo que es un momento para ver que los horizontes sean más largos y tratar de ver si ese capital se puede internalizar de vuelta en la economía argentina y buscar oportunidades de inversión. Y esto va a depender justamente del esquema que se plantea en forma en su conjunto. Hoy una salida de capitales como la que tenemos en este momento, en el largo plazo es absolutamente inconsistente. Claro. Cada uno de estos problemas, esto hay que tratar de verlo también como una cuestión dialéctica, es un problema y una oportunidad. Que haya habido antes 100.000 millones de dólares afuera y que ahora se agregan nosotros 80.000, existe una capacidad de ahorro que tiene la economía argentina que antes no la tenía. Y solo el buen desempeño económico pudo generar este aumento notable de ahorro en donde el sector privado se desendeudó totalmente. Hoy el nivel de deuda del sector privado es notablemente bajo. La morosidad de las empresas en los bancos está por debajo del 1%, claro. En el año 2001 era el 30%, le permitió financiar una inversión que pasó del 11 al 22% y al mismo tiempo le permitió esta salida de capitales. Y esto obviamente es una oportunidad. Lo mismo sucede con los subsidios. Los subsidios a los cuales se está discutiendo aumentaron 80.000 millones de pesos. Y obviamente acá aparece una oportunidad. Si tratamos de evaluarlos mejor, mejorar la calidad. No hay la menor duda de que hay que intervenir para tener tarifas sociales o para aumentar la eficiencia de la economía. Creo que revisar la calidad de estos subsidios nos puede permitir no solamente mejorar los números fiscales, sino justamente dar instrumentos de política para mejorar la eficiencia y para mejorar la situación del 40% de la gente de menores ingresos en la Argentina. Porque hemos tenido mejoras en ese plano, pero hay que reconocer, hay un 10% de pobreza estructural y hay un 30-35% de gente que todavía es vulnerable, que tiene trabajos en informalidad, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que poner justamente la preferencia a que las transferencias vayan para mejorar esa situación, ¿no? El nivel de trabajo informal, ¿vos pensás que es combatible, es modificable? Porque da la impresión de que hay un punto donde no llega la inspección oficial, digamos así, y otro punto que es donde el empresario, chico, mediano seguramente, necesariamente va al negro por alguna cuestión, no sé si de costos o porque no quiere pagar impuestos directamente. No, definitivamente hoy es funcional para el funcionamiento del sistema económico tal cual está, pero eso tenemos que revertirlo. Lo que uno quiere es justamente dar capacitación a la gente y recuperar la dignidad de todo el mundo, en donde la gente tiene que estar capacitada y tiene que tener un buen puesto de trabajo. No hay, por ejemplo, en términos de la fuente del crecimiento de la economía argentina, uno de los grandes activos que tenemos es la pirámide poblacional y tener todavía una población joven, lo cual nos da bonos demográficos, inclusive una mayor inclusión de la mujer dentro del mercado de trabajo. Y acá hay dos caminos, que pensemos de que ahí hay un sector informal, vulnerable, con baja calificación, que en definitiva nos asusta con el PACO y con todos estos elementos de la marginalidad, o estamos dispuestos a darle capacidades como en definitiva le dieron a nuestros abuelos cuando llegaron acá, y esto es una de las fuentes de crecimiento más importantes que tenemos en el largo plazo en la Argentina. Te voy a dejar una pregunta para después del corte. Esto que vos decís de la inflación, la salida de capitales, los subsidios, ganar eficiencia, esto ¿quién lo entiende como así planteado? Debido, Marco del Pont, Mario Blecher, Vudú, ¿quién lo entiende de los que están cerca de la presidenta? Así dicho, ya volvemos.